Hola, buenas tardes, buenas noches. Me disculpo por los minutitos de delay. Voy a comenzar a compartir mientras, pero un minuto más para que llegue, si que lleguen más personas. Bien, bueno, comencemos. Esta clase la he preparado ¿cómo se llama? Repasar los conceptos del módulo uno y módulo 2 como tal, que hemos visto. Y principalmente la clase va a estar enfocada al código que espero que todos ya lo hayan podido bajar, digamos, y el código tiene mucha manipulación de datos, tiene muchas más cosas de las que están, digamos, en el programa, que me parecieron interesantes, digamos, que ustedes las puedan tener, y que también sirve para hacer las API, para resolver las API. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito del módulo uno, algún repaso, la manipulación de datos del módulo 2 en NumPy y Pandas, que para mí es mejor verlo en código, digamos, cómo manipulas los datos y las bondades que tiene. Y bueno, y de ahí vemos las consultas y los demás. Bueno, yo soy Marcelo Miranda, profesor. Primero, ¿alguna consulta de la sesión anterior? ¿Alguna consulta que tenga antes de comenzar? No hay ninguna, vamos. Yo les voy a hacer una pregunta entonces. ¿Cómo puedo ver el tamaño de una matriz con NumPy? Matriz shape. Shape. Bien. Javier también dijo shape. ¿Alguien más? Tenía shape. ¿Alguien más? ¿Se atreve? Bueno, la respuesta es shape. Es claro. Sí. Bueno, esta es matriz Appen. Esto es para agregar datos a la matriz. Ya, el Appen. Y esto finalmente lo que hace es mostrarte toda la matriz. Cuando le pones dos puntos y dos puntos, te muestra toda la matriz. Ya, no te muestra en específico nada. Bueno, el resultado del aprendizaje. Los principales aprendizajes serán comprender más a fondo cómo manipular datos con las componentes NumPy y Pandas, lo que nos permitirá ir obteniendo la información del conjunto de datos y poder manipular los mismos. Y en general ha sido lo que hemos visto durante las demás clases. Y este como un repaso, digamos, vamos a seguir viendo, digamos. Después viene la masterclass, que la masterclass es del módulo 3 completo. En esta clase repasaremos la manipulación de datos con Panda y NumPy, considerando lo visto en las clases anteriores. Pero principalmente creo que esto se aprende, ya estamos hablando de componentes, entonces creo que esto se aprende viendo código. No, es muy difícil que yo les haga la clase diciendo, mira, esto hace Appen y todo lo demás si no lo probamos.
Entonces yo creo que mejor vamos a explicar y de ahí vamos al código. Bueno, aquí la estructura de sesión, que es la primera, aspectos básicos del procesamiento de datos, manipulación de los datos. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos unir dos series de pandas? A ver, concat series, data frame, apply o iloc. Esa está más difícil. A ver, ¿quién se atreve ahí? ¿Quién lo dice? Unir dos series, unir dos series. ¿Quién dice que dijo series? A ver, ¿quién más? A, pd concat, ya. A, bien. La mayoría dijo A. Y le apuntó. Muy bien, es A. PD serie es para crear una serie. PD data frame es para crear un data frame. PD apply, ¿se acuerdan que era para aplicar realmente el valor? Y GLOC es como decir en el arreglo array uno. Es para decir el dato exacto. Para eso se usa el GLOC. Bueno, aquí en la primera era mucho más teórica, digamos, la primera parte, que está la etapa del procesamiento de datos, donde hay recopilación, preparación, entrada, procesamiento, interpretación, almacenamiento, análisis y tratamiento. ¿Ya? Este es un círculo bastante bueno, digamos, que lo que pasa es que si el tratamiento no está muy bien, vuelves a recopilar, ¿sí? Eh, en realidad, cuando tú recopilas datos, que esa es la parte más compleja de los datos, si estamos hablando de un modelo Machine Learning, tenemos la parte más compleja que es recopilar. Porque si tú me dices, vamos a hacer un modelo finalmente para estimar o para predecir si es un perro o un gato mediante una imagen, yo tengo que recopilar miles de imágenes de perros y gatos, ¿sí? Porque una imagen media difusa, una imagen al revés del gato, una imagen al revés del perro, un gato que sea del porte de un perro que sea más chico del porte de gatos, y todas las imágenes de recopilación. Pero esa recopilación yo tengo que etiquetarla, que es importante decir cuál es un perro y cuál es un gato. Por ejemplo, para tener un dataset, primero y para después poder trabajar. Entonces ahí viene la preparación de ese dataset. Ya tengo las imágenes, pero ahora las preparo, o sea, las voy etiquetando. Y digo cuál es un perro y cuál es un gato. Ahora, claro, ustedes me pueden decir esa etapa para un perro y un gato a lo mejor puede ser relativamente simple para cualquier persona, excepto una raza en particular, que tendríamos que ir a preguntar. Pero es relativamente simple. Pero, por ejemplo, algo más complejo. Por ejemplo, si tenemos radiografías de tumores, entonces ya no es tan simple etiquetar esos datos, ¿sí? Por ejemplo, o, o ecotomografía. Y en la ecotomografía, una manchita, cierto tipo de mancha de cierto color es un tumor. Y otra no es un tumor. Entonces puede ser una hernia o puede ser otras cosas, digamos. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial después dice que es un tumor? Tiene que aprender a saber que es un tumor. Y para aprender, alguien tiene que haber etiquetado estos datos. Alguien tiene que haber recopilado esta información y tiene que haberla preparado. O sea, en este caso, un médico o un radiólogo tendría que decir, ese sí es tumor y ese no es tumor.
Eso es lo que se espera, ¿ya? Entonces, cuando ya lo tenemos etiquetado esos datos, tenemos la entrada. Esa es la entrada de datos. De ahí procesamos los datos, que ahí es donde tenemos que procesarlo a ver si combinamos variables, agrupamos variables, por ejemplo, la edad. La edad normalmente, todos tenemos diferentes edades. No es tan difícil tener la misma edad, pero, por ejemplo, podríamos decir que 365 personas podrían tener la misma edad o el doble por ahí. Pero generalmente tenemos un año más, un año menos, más años en algunos casos, menos años en otros casos. Entonces la edad es muy variable. Entonces, ¿cómo logramos que esa variabilidad sea menor en la edad? Porque finalmente cuando queremos interpretarla o cuando queremos meterla a un modelo, la edad es muy variable, entonces no puede evitar la tendencia. Entonces aquí podemos, por ejemplo, generar rango de 0 a 10, de 11 a 20, etcétera. Entonces todas estas componentes que vemos acá sirven para generar estos agrupamientos, que es lo que les va a servir después para generar los features, cuando vean los modelos Machine Learning. Después vamos a interpretar los datos. Una forma de interpretarlos para lo que es el data scientist, digamos, son los gráficos. Que los gráficos los vemos en el próximo apartado, donde ya está el matplotlib, que es la componente, y donde podemos graficar varias cosas. Podemos graficar una regresión, podemos graficar un scatterplot, digamos, scatterplot es variable, digamos, y podemos ver cómo se comportan los datos. Y ahí lo podemos interpretar. Podemos decir que tenemos una distribución normal, que se ajusta súper bien, una distribución de alfa o delta, digamos, que no se ajusta bien a los datos. Podemos ver también que tenemos valores atípicos cuando hagamos el gráfico de cajas. Cuando hagamos el gráfico de cajas y tengamos valores por acá y por acá, y podemos decir, no, hay valores atípicos que tenemos que analizar. No necesariamente borrarlos, que sería la primera opción, pero también hay que analizarlos antes de borrarlos. Por ejemplo, un valor atípico de edad. Supongamos el desastre del Titanic, que es un juego muy popular después para hacer el primer Machine Learning, digamos, cuando les toque la parte de introducción al Machine Learning, si alguien no la está haciendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hace el juego del Titanic? El Titanic tiene muchas edades. Tiene la variable edad, que se puede complementar porque creo que faltan 5 o 6 edades nomás. No sé, serán 50, pero es muy poco para la cantidad de datos, así que las podemos imputar la data, ¿sí? Y para imputar la data, tenemos que ver cuáles son las edades que tenemos fuera de rango, ¿sí? ¿Y cuáles son las edades que están fuera de rango? Por ejemplo, si aquí son 50 años y acá son 10 años, supongamos, si yo tengo acá 51, 52, 53, 54, 55 por acá, años, yo creo que aquí no hay mucha diferencia. Por una persona, estamos hablando del Titanic, que se partió por la mitad, una persona que soporte el frío, que sepa nadar, creo que no hay mucha diferencia entre estas edades. Sí podría haber una diferencia con una persona de 80 años, ¿sí? Una persona de 70 años que esté por acá. Lo mismo de 10, creo que no hay diferencia con 9, con 8, con 7 años. Quizás de 6 años para abajo ya hay una diferencia, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver bien los layers, porque quizás estos te van a aparecer como un layer o valores atípicos en la interpretación, ¿ya? Pero ahí tú
uno tiene que interpretarlo, es decir, mira, estos rangos de edades para lo que queremos analizar no son un layer. Esto sí, ¿sí? Por eso está la interpretación de los datos y la interpretación siempre hacemos gráficos, pero hay que saber lo que significa cada gráfico, qué es lo que te habla el gráfico. Que eso es lo importante. Si un gráfico no te habla, da lo mismo que sea muy bonito, da lo mismo que sepas programar ese gráfico, que seas experto en programación de gráficos. El gráfico le tiene que hablar a uno. Entonces, por eso yo en parte no me preocupo mucho por la programación de gráficos. Normalmente busco un gráfico que me guste en Internet, que esté hecho en Python, saco la programación y pongo mis variables. Porque en Internet está todo. Porque si ese gráfico me está dando información, eso es lo que necesito. No necesito saber tanto programar el gráfico. La mayoría está en Internet. Bueno, y después cuando ya tengo todo interpretado y sé las variables que voy a usar, las almaceno. ¿Ya? En este caso podemos almacenarlo en un data frame. Después, más adelante, cuando veamos la infraestructura de Big Data, digamos, en otros cursos, podemos almacenarlo en un S3, digamos, en un Hadoop, si tenemos Cloudera. Después de eso analizamos los datos y ahí es donde está el análisis. El análisis, digamos, puede ser previo o posterior a un modelo y de ahí vamos al tratamiento. O sea, vamos a tratar los datos, nos sirven o no nos sirven, y si no nos sirven, volvemos a recopilar. Ese es como el círculo de esto, ¿ya? Y se hace siempre con los modelos. Normalmente, algunas veces, bueno, después van a ver lo que es overfitting y underfitting, y eso a lo mejor me hace pedir más datos. Y esto es la imagen que he colocado de otro curso, digamos, de Machine Learning en la nube, porque esto es por todo lo que pasa, digamos, un preprocesamiento para llegar recién al modelo. Primero por la formulación del problema, por la recopilación de los datos y etiquetar los datos, evaluar los datos, diseñar las características o los features que son la entrada al modelo y ahí recién seleccionar el modelo. O sea, todo lo que estamos viendo ahora nos va a servir para esto. Eso es lo que estamos viendo ahora, sin el objetivo de que va a entrar a un modelo. Pero todo aquí, recopilar, ver gráficos y todo, evaluamos los datos y decidimos qué datos nos sirven y qué datos no. Entonces, todo esto nos sirve este curso. Después viene el otro curso que es Introducción al Machine Learning, que toma todo esto y agrega esto. Y finalmente el curso Machine Learning en la nube que agrega esto que implementa el modelo. Entonces ahí queda todo esto completo. Pero para que vean, en realidad, para hacer un modelo Machine Learning, tenemos que pasar por todas estas etapas. Bueno, y la tabulación de los datos, que es la idea es dejar los datos en tabla. O sea, es lo más fácil de trabajar, los datos en tabla. Aunque, claro, cuando vamos al Big Data, en el Big Data no se tabulan los datos, sino que en el Big Data se trabaja con clave valor, pero el Big Data tiene una capa sobre la capa baja de Big Data que puede tabular los datos. Por ejemplo, en Cloudera existe Hive, digamos que Hive es como un SQL, y ese permite generar datos en tablas. Pero a bajo nivel no tienes nunca un dato de tabla, tienes un dato clave valor. Pero esto es importante porque si los generas como tabla, tú los puedes trabajar y tú ya conoces cómo trabajar. Ojo, también se puede trabajar como clave valor, eso también se puede hacer, pero es mucho más complicado. Es como, no sé, para los que les gusta la programación, es como programar en Assembler, en lenguaje ensamblador, trabajar a bajo nivel en Big Data. Es bastante complejo. Pero como tienen altos niveles de Hive y todo eso, podemos trabajar con datos tabulados.
que ahí podemos ordenarlo, podemos acá hacer data frame, etcétera, y mostrar los bonitos, digamos, y entenderlo nosotros mismos. Bueno, en el modelado de datos podemos tener modelos de datos conceptuales, que son modelos de dominio, se usan generalmente para explotar conceptos de dominio interesados en el proyecto. O sea, aquí va el proyecto, necesitamos los datos para qué, para predecir acciones, para predecir qué, ¿sí? Modelos de datos lógicos, que son los MDL, para explorar los conceptos de dominio y sus relaciones con el dominio del problema. Representan tipos de entidades lógicas, generalmente denominadas simplemente como tipos de entidades. Que finalmente esto es como un modelado de base de datos. Que aquí está la tabla relacionada con la siguiente tabla, con la siguiente tabla. O sea, esto es conceptual. Esto es un dato conceptual y el MDL se enlaza con otro dato conceptual dando lugar a una relación y a una información. Recuerden que esto ya como estamos en la conceptualización, dato no es lo mismo que información. Un dato es nada, digamos, un dato del petróleo crudo. Ya es como el átomo para la química. Un dato uno. Por ejemplo, si yo le digo el dato uno, 2, 3. ¿Qué información me pueden decir de esos datos ustedes? que son números. ¿Qué son números ya? ¿Qué Números más? enteros. Números enteros, ¿ya? ¿Qué más? Se Que pueden puede ser, colocar en una lista. ¿no? Ya, pero eso sería una segunda derivada. Que son correlativos. Sí, hagámoslo más, no tan bonito. 2, 1, 3. Está en el espacio, ¿ah? Supongamos que esté el espacio. Van de un rango de 1 a 3. 4. O sea, ven que me han entregado varias cosas. O sea, esto puede entregar mucha información y mucha información que puede ser correcta o equivocada. Entonces, estos datos no son información. Es lo que nosotros creemos, ¿sí? Es lo que nosotros, nuestros conceptos nos dicen que son números enteros, ¿cómo se llama? Pueden ser correlativos, que van del 1 al 3. Es lo que nosotros vemos. Pero estos son datos como tal. Estos son datos. Ahora, si yo le hago esto, yo les digo, mire, ¿eso es información? Sí. Sí, Se supone que la suma de datos daría la información, pues según teóricamente claro, hablando. exactamente. Entonces aquí yo le agregué algo, hice algo con los datos, ¿cierto? Lo sumé, le agregué una operación. Entonces ahí recién me dio una información esos datos. Esto para mí son datos aislados. O sea, si tú me dices si es información, no, esto no es nada. Son datos, sí, el petróleo crudo, pero lo tengo que combinar de alguna forma para que me dé información. Eso es importante que sepan la diferencia, porque después cuando vean Big Data hay 5 Bs, que una de las Bs de Big Data es el valor, ¿ya? Aquí yo le doy el valor, ¿sí? Lo demás es veracidad, completitud y todo lo que tenga que ver con el dominio de los datos, que sean distintos, por ejemplo, si aquí puedo agregar una imagen, etcétera. Pero estos son datos como tal. Datos no significa nada. Ahora puse número, pero si pongo una cosa así,
Ahí no entendemos nada, ¿cierto? De alguna cosa así. Una cosa abstracta. Esos son Ah, datos, ¿no, profe? datos, puede ser. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hago esto? Un gráfico de El- barras. es un gráfico que puede ser una función cuadrado, digamos, una función cuadrática, ¿sí? Ya me entregué la información. O a lo mejor sigue para allá y una función de seno o coseno, ¿cierto? O en la partida la función de seno o coseno, ¿sí? Entonces ya ahí me entrega información. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, ojo con eso. Datos no es información. Yo tengo que darle un contexto a los datos para que sea información. Bueno, y los modelos de datos físicos se utilizan para diseñar un esquema interno de base de datos que representa las tablas de datos, las columnas de datos y esas tablas de las relaciones entre las tablas, que es el modelo físico de datos como tal, que es la tabla física, cómo se relaciona con esta otra tabla. Pero ya cuando tenemos los datos en tabla, ya tenemos información. Ahora estos son una relación de informaciones que nos van a dar más información, ¿sí? Por ejemplo, el nombre con el cargo, con la historia, ¿sí? Entonces, eso nos da información, pero acá tenemos el nombre, ya tenemos algo de información de la persona, ¿sí? Ya tenemos información de los cargos, ya tenemos información de la historia. Entonces ahí ya tenemos información, no tenemos solamente datos. Y tabularlo o hacer la base de datos es importante para que podamos trabajar mejor con ellos. Por eso este es un concepto bastante abstracto, el de los datos, que creo que lo vamos a volver a ver si nos juntamos, digamos, en Machine Learning en la nube. Ahí vamos a ver mucho este tema del concepto de data y de Big Data. Manipulación de datos. Bueno, ya hemos visto la manipulación de datos con NumPy, que son matrices, que aquí se trabaja con matrices, donde podemos hacer segmentación, remodelación de matrices, unión y división de matrices, con las funciones concatenate, split, para, para lo que es NumPy, y con cat, para lo que es pandas, comparaciones entre arreglo y un número, entre arreglos, selección de datos en series, con pandas, las series, ingresado un nuevo dato asignado a un índice, con data frame, que para mí el- el- es lo mejor que no ha dejado pandas, que nos dé un data frame, porque trabajamos como que estuviésemos trabajando con Excel. Es bastante bueno. Tenemos funciones y operaciones que hemos realizado con NumPy, indexadores con lock y iloc, que esto es lo mismo que te diga el número exacto. Se usa lock para decirte o sea, no sé, el XY exacto, el XY exacto, que vale, no sé, 5 o que vale, por decir un nombre, Carlos. ¿Sí? Eso hace el lock y el iloc, principalmente. Y aquí podemos sacar una columna completa con data frame call. Por eso el data frame es muy fácil de manejar y está muy disponible. Por eso es lo que siempre digo que Pandas es lo que más ha dejado el data frame, digamos. Bueno, podemos agregar una nueva serie, un nombre de columna, dataframe.values para ver los valores, la traspuesta, que es importante porque algunos, en general, no traspuesta, ¿por qué? Traspuesta es una propiedad de las matrices, quizás no es.
no es lo que se busca, pero sí. ¿Qué pasa? Algunas veces y yo creo que ustedes también se han encontrado, por ejemplo, dicen, a ver, nombre MMW, root 1-9, cargo jefe, antigüedad 10. Y aquí colocan a la otra persona. A 28, empleado 2. ¿Sí? Y esto viene así, desde fuera. Entonces aquí es donde se torna importante la traspuesta, porque la traspuesta te lo genera como tú lo necesitas para trabajar con esos datos. N, R, C, A, y aquí te pone W 19, jefe y 10. Y te pone los datos hacia abajo. ¿M? Entonces así tú puedes trabajar por columna, porque tú lo que andas buscando es la columna. ¿Sí? Entonces por eso es importante la traspuesta. Que no lo crean, muchas veces los datos vienen así. No tanto de las bases de datos, sino desde las planillas, cuando cargas una planilla desde fuera, digamos, y necesitan analizarla. Generalmente vienen así. Bueno, y aquí están formaciones vectoriales, por ejemplo, cómo podemos manipular desde las series, entero serie 1, flotante serie 2, y ahí vemos lo que se imprime. Pero todo esto, como le, como le digo siempre, esto está en el texto, digamos. Y todo esto lo podemos tomar y probar. Eso es lo importante, que lo puedan probar, ¿ya? Que lo puedan probar en el Colab, en el Jupyter Notebook, digamos, en Python, y vean qué sale. ¿Acaso efectivamente? Porque hay veces, y a mí también me ha pasado, que de repente yo me equivoco en algunas sintaxis acá, y esto me da error. O sea, obviamente si lo voy a colocar ahí lo pruebo, pero de repente el copy-paste o no sé, o se me fue una coma más, etcétera. Entonces una de esas no funciona. Pero no funciona no porque esté mal hecho, sino porque hay un error de sintaxis. Entonces es bueno también que se vayan dando cuenta de eso. Bueno, y la función POW, que es la función de el elevado, y aquí es hacer con una función cita dentro de un data frame, que a todos los de la columna le sumes i. Y la concatenación es concat. Bueno, también está el método append, que realmente hoy día está siendo reemplazado por concat, digamos, y las combinaciones con join, con el inner join, con el outer join, que también se puede usar, y las mezclas. Pero esto es un ejemplo de que lo que se puede hacer, pero es mejor que lo veamos en el Jupyter de ejecutar, ¿sí? Bueno, y aquí nos vamos a nuestro código. Aquí tengo el código. Bueno, repasando un poco, yo voy a ir preguntando y ustedes me dicen lo que va haciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que hace ese comando? Agrandar un poco. Ah, agrandar, perfecto.
Ahí, sí, pero exactamente una matriz de cuánto por cuánto. ¿De cuánto por cuánto? 3 por 3. Bien. ¿Se acuerda la diferencia entre estas dos? Por favor. La np.dot y la np.multiply. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Uno es la función matemática y el otro el elemento por elemento. Muy bien. Multiply multiplica elemento por elemento. Exacto. Ya, esto. ¿Cuándo pasa esto? ¿Se acuerdan? Un minutito, por favor. ¿Cuándo pasa esto? Esto es cuando creamos una matriz de string, pero no le decimos que es string. Solamente le ponemos los nombres, que pueden ser los meses del año o pueden ser nombres, ¿ya? No le decimos nada, entonces crea de tipo Unicode. Y para trabajar, no se puede trabajar con el tipo Unicode, tenemos que cambiarla a tipo Object, que generalmente es lo que se trabaja con string. Bueno, entendí lo último. Ahí cambió el tipo de Esta datos. sí, cambié el tipo de dato, porque cuando tú no le asignas el tipo de dato al array, al arreglo, y tú le colocas datos, caracteres, como pueden ser los meses del año, pueden ser los días de la semana o nombres, queda como tipo Unicode, que es este tipo. Entonces este tipo no es ni string ni entero. Entonces, cuando pasa esto, tú tienes que ver qué es lo que tenemos dentro de la matriz y asignarle un tipo. Y con esto se cambia el tipo. Entonces le dices la matriz, el nombre de la matriz, punto asType, el nuevo tipo, y en este caso los arrays en array, digamos, los caracteres se trabajan con object, tipo object. ¿Sí? Y ahí le cambias el tipo. Y ahí tú puedes trabajar bien hacia adelante. Ya, gracias. A ver, vamos, esta ya la vimos. Esto me interesa. ¿Qué hace el reshape? ¿Qué hace nuestro famoso reshape? ¿O qué hice acá? En realidad, ¿qué hice acá con este reshape? Cambia la dimensión de array, ya, pero ¿a qué la cambié acá? Sí, puede convertir un vector en una matriz o matriz en un vector, como se. Pero ¿a qué lo convertí acá? De 3 dimensiones, claro. De 2 por 5 por uno. O sea, 2 5 más uno, digamos, en realidad. Pero, por ejemplo, si lo quisiera hacer de 3 5 no me funciona, ¿cierto? Porque aquí tengo 10 elementos, que eso es lo importante para generar, para hacer un reshape. Para hacer un reshape tengo que ir con la cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí podría hacer un 2 por 5, pero por ejemplo no podría hacer un 1 por 3, ¿sí? Porque un 1 por 3 es 4, ¿cierto? Y la tercera es uno. Por ejemplo, si le pongo 2 dimensiones ya no podría, porque bueno, 2 por 5 que son 10 por uno, exactamente, siempre tienen que ser múltiplos, correcto. Múltiplos del vector.
Correcto. O si no, el reshape te falla. Bueno, y aquí volví a hacer un reshape y aquí lo dejé de nuevo como vector. Bueno, aquí es cómo se accede a las matrices. El append, que es cuando estoy agregando una, aquí estoy agregando una fila completa con un append. Bueno, aquí estoy calculando el promedio, imprimo todo lo que es menor al promedio, imprimo lo que es distinto de 100, digo, y aquí me dice cuál es verdadero y falso, y aquí creo un array R1 diciendo con R mayor que 100 y R menor que 5000. O sea, me va a tomar estos. Es justamente lo que me tomó acá. Ahí creo un nuevo array. El famoso choice, ¿qué es lo que hace el famoso choice? Toma cualquier letra del string. ¿Sí? Toma cualquier letra, en este caso. O sea, si lo ejecuto de nuevo, me va a tomar E, por ejemplo. Ahí. Bueno, eso es como repaso de lo que es los arreglos. Acá ustedes pueden empezar a jugar, a cambiar esto. Esto es lo importante, ¿ya? Que no solamente se queden con lo que les estoy explicando, sino que traten de intrusiar en este tema de ser intrusos y cambiar esto, la mediana, vean cómo se dice la mediana, y vamos a ver qué me sale, etcétera. Series. Aquí yo creo una serie, ¿ves? PD series crea una serie. Y con un tipo de dato string, en este caso. Es una serie, ¿cierto? Y aquí imprimo la serie. Estos son los índices. 0, 1, 2. Y estos son estos son los datos que coloco. Por eso lo coloco string. Ahora, si creo una serie con las notas en matemática, economía y programación, aquí él cree que mis índices son lo primero, los string, y que las notas son los datos. Por eso, si no le coloqué el tipo de dato, él asume float 64. Bueno, aquí tenemos el size, que es el tamaño. Son 3, 1, 2, 3. Los índices, que es de 1 a 5. Y el tipo de datos, float 64. El índice yo lo hice de P1. Ojo que acá, por eso dice de, de 0 a 5, perdón. Que es de 0 a 5, que es la cantidad máxima, que son 4, digamos. Son 5 de esto. Y va de 1 en 1. Son 5 los índices. No se confunde, porque aquí puse P1 entre medio, no puse P2. Bueno, y aquí quiero crear un data frame ahora. ¿Listo? Y aquí tengo todos los nombres con la columna nombre, edad, grado, correo. ¿Ves que es distinto la serie? Porque en serie yo hice esto. Hice esto mismo, pero la serie me crea como lo que les decía yo. Que de repente vienen datos matemáticas 6, economía 4, 5 y así, de esta forma. Entonces así no los puedo trabajar. Tendría que hacer la traspuesta para que la columna fuera este dato y las filas fueran estos datos. ¿Sí? Ahí podría trabajar, porque así es más difícil trabajar. Pero acá, cuando hago data frame, él me asume que la primera es la columna. Y lo demás son los datos de esas columnas. ¿Sí? María, Luis, Carmen, Antonio. María, Luis, Carmen, Antonio. ¿Ves? Y aquí lo que tiene es un nombre de columna, como el Excel. Por eso me gusta tanto el data frame, porque
Para trabajar es como el Excel. Bueno, aquí hay algunas cosas que pueden hacer con el data frame, sacan todos los nombres, mayor que 2. Cuando le da el data frame, decimos que le da es mayor que 18 y menor que 22, que te muestra, podemos acortarlo, etcétera. Y es tan fácil para agregar un dato al data frame como esto. Teléfono, tanto. Ahora, si queremos agregar un apellido o el apellido a cada uno de ellos, podemos crear una variable apellido con los apellidos. Son cuatro, obviamente, si son 200 es más complicado, digamos. Tendríamos que hacerlo preciso. Entonces, con la palabra reservada insert en la localidad 3, es decir, 1, 0, 1, 2, en la tercera, en el 3, le coloco la columna llamada apellido y el valor app, que es esta variable. Todos los apellidos van hacia abajo, ¿eh? Y ahí me queda el data frame más completo. Ya. ¿Y se acuerdan para qué lo que era esto? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Por qué yo le coloco in place to? Para aplicar el cambio, correcto. Si no le coloco eso, tengo que hacer algo como así. df2 igual a df1 axis 1 hasta ahí. Y ahí el cambio se lo aplico a def2. Sí, estamos eliminando la columna teléfono, pero el in place to es para que el cambio quede sobre el mismo data frame. Aquí está la traspuesta, ¿ven? Pero aquí la traspuesta no me sirve. Por ejemplo, en esa serie a lo mejor me hubiera servido la traspuesta. La serie de arriba. Aquí multiplicamos df.edad, que es la edad que tenemos acá. Edad, la multiplicamos por 2 y se multiplica. Pero finalmente no hace nada. No lo aplica. Es solamente para saber. Lo mismo acá la transformamos por una función. A toda la columna de edad le sumamos 2, pero no lo aplica. ¿Cómo lo aplicamos? El df1, que es el mismo que estamos trabajando, la columna edad es igual a df1 con la columna edad, pero aplícale, apply, la función, esto reemplaza un for, todas las x súmale 5. O sea, a todas estas le suma 5. Y aquí, por ejemplo, el primero de 18 años, le sumo 5, 23. Y ahí sí le suma y lo aplica, ¿eh? Esta forma es como para aplicar la función a todas. La función lambda es interesante porque esta reemplaza como los for. Pueden hacer varias cosas dentro. Aquí creamos un data frame con random, con las columnas ABC. Y ahí nos da esto. Eso es para decir qué columnas son y el random como entre 4 y 3. O sea, perdón, de 4,3. Es 4 filas, 3 columnas. Bueno, y ahora viene lo más interesante, que es lo que se hace mucho en Machine Learning. Se cargan datos. Y aquí si vamos a colesteroles, y vamos a la página, están los datos así, ¿eh? Entonces primero hay que saber los datos que hay y cómo vienen. ¿Ven? Vienen separados por punto y coma. Y la coma aquí, si ven, 1,79 en la altura, la coma es la decimal. Entonces primero tenemos que mirar los datos cómo están para cargar. Decimos que el separador es punto y coma y el decimal es coma. Y bueno, si no decimos nada de esto, él asume que es punto y deja la embarrada, digamos. Por eso primero tenemos que mirar los datos como están. Está bien, aquí son ¿cuántos? 10 datos.
Si fueran 1 millón de datos, por lo menos miramos los 5 primeros como vienen. Ah, ya, viene de esta forma, listo. Entonces yo sé que los tengo que separar, punto y coma, y que me está dando 1,79 m, que 1,79 m, que la coma es el decimal, la separación del decimal. Entonces lo cargamos, aplicamos la propiedad de información, que ahí lo que te trae la información es el nombre de la columna, cuántos no nulos hay y el tipo dato de cada columna. Y aquí, ¿qué podemos ver de inmediato? Que en el peso hay uno que tiene nulo, porque hay 13 no nulos, y son 14. El colesterol hay uno que tiene nulo. Y también podemos ver que ya finalmente si vamos a ocuparlo en un modelo, vamos a tener que transformar esto, porque esto viene en string. El nombre y el sexo vienen en string. Si es que lo vamos a necesitar, normalmente el nombre no es necesario. El nombre nunca, no es necesario, no se aplica después para los modelos, quizás se elimina. A menos que sea la misma persona que haga varias cosas en una serie de tiempo, ahí podemos trabajar. Pero ya sería un caso particular. Podemos hacer un describe, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me está dando el describe? A ver, pregunta para ustedes, ¿qué es lo que me da el describe del data frame? Las estadísticas. ¿Cuál estadística más o menos? ¿Alguna de ellas me pueden decir cuál es? La media, otra más. El mínimo, el máximo, los cuartiles, etcétera. No, la mediana no. Aquí no está la mediana, no, la mediana no. El median es la media y la cantidad. Aquí, ¿qué estamos haciendo? A ver, estamos diciendo que me imprima todos los que tengan sexo M, que es mujer, en este caso se confunde con masculino, es mujer, y que el colesterol sea mayor que 200. Y aquí me lo filtra. Esto también lo podemos guardar en un data frame 4, por ejemplo, si queremos trabajarlo aparte. Y estos son los grupos. Agrupamos por sexo, group by sexo. Igual que en SQL, group by. ¿Mm? Agrupamos en grupos, groups. ¿Y cuántos grupos hay? Dos, hombre y mujer. ¿Sí? Agrupamos por sexo y edad. Hombre 18. Cuando se vio la info, sí, aquí habían datos nulos. Son 14 datos. Sí, claro. Sí, claro. Claro, ahí lo vamos a ver. Sí, claro, hay manera de buscar el dato nulo. Bueno, si son 14 datos, podemos seleccionar los 14 y saber cuál es el nulo. Exactamente, sí, podemos hacerlo. Pero hay otras maneras de buscar cuál es el nulo. Sí, lo vamos a ver. Estamos agrupando por sexo y edad. Por ejemplo, hombre 18 años, hombre 24 años, y generamos los grupos. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos agrupando por sexo, pero solamente queremos los de sexo masculino mostrar. O sea, mujer, perdón. Hacemos eso. Y aquí estamos agrupando por sexo, pero queremos saber la media de cada columna. Y ahí le ponemos NP-median, que es de NumPy, la media. Entonces, hombre, la edad promedio es 40, mujer 34, el peso promedio 80, 59, la altura 1,83, 1,67 y el colesterol 228, 207. El promedio. Entonces aquí podemos agruparlo por alguna variable que ustedes quieran y sacar la media, pues. El AG es qué es lo que le vamos a agregar al agrupamiento.
¿Por qué lo vamos a filtrar? ¿Por qué lo vamos a agrupar al ya agrupamiento? ¿Ya? Lo vamos a agrupar por una media. Y él te calcula la media. Te calcula la media. Por eso es tan importante esto. Tiene varias cosas que se pueden hacer. Obviamente no todas las cosas que se ven aquí a lo mejor las utilizas, pero hay varias cosas que te pueden servir para hacer lo que necesites. Bueno, acá creamos dos data frames para hacer el concat. Data frame 4, data frame 5. Concatenamos data frame 4 con data frame 5. ¿Y qué es lo que hizo? Aquí finalmente solo agregó al final, ¿no? Agregó los nombres. Si lo vamos a hacer por filas, finalmente el nombre te lo va a agregar. ¿No? Es lo mismo que hacerlo de esta forma, por axis 0. Ahora también los podemos mezclar. Y aquí es donde vienen los join y todo eso que mostramos. Mira, por ejemplo, estos mismos y ahora por la edad. Pero ahora los vamos a mezclar, pero por nombre. ¿Y por qué me aparecen dos? A ver, ¿por qué me aparecerían dos acá? Y me aparecen Luis y María. Me aparecen dos nomás. Claro, porque son los que se repiten. Es como un SQL, lo estoy filtrando por nombre. O sea, lo estoy mezclando, pero por el nombre. Entonces Luis y María se repiten. Entonces me deja afuera Pedro y Carmen. Es como un inner join. Por ejemplo, acá también estoy concatenando series. Pero miren lo entretenido de esto. Y esto pasa mucho, ¿ah? Por eso se los quería mostrar. Aquí estoy trabajando con series. Pedro, Juan, Diego, Juan, Diego. Aquí son 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Los concateno. Por uno, por columna acá. Y el de F10 pongo nombres y monto. Para colocarlo en una columna. ¿Ya? Y ahí para dejarlo como data frame. Entonces, miren, nombres. Mira, aquí lo que hice fue concatenar la serie y después le puse columna para dejarlo como un data frame. También se puede hacer de esta forma. Bueno, el PD con cat ya te lo deja como data frame, porque ese es de data frame. Entonces, Pedro, 10, aquí tienen todos los datos, pero mira el shape. El shape me da 6,2. ¿Y por qué me da 6,2? Qué raro, o sea, acá tengo 5. ¿Por qué creen que me da 6,2? Ah, bueno, ya lo mostré, no debería haber tapado. Porque tienen en cuenta el nombre, profe. No, porque el nombre, mira, son 1, 2, 3, 4, 5. Está bien 5 para el nombre, pero aquí me dice que son 6. ¿Considera los nombres de las columnas? Y no, los que se repiten, tiene 6 datos. SR2 correcto, alguien lo dijo por ahí, Alberto. Esta tiene 6 datos, pero este no se asocia a nadie, porque este tiene 5. Entonces ahí yo lo vi para que lo vean. Coloqué, creé un nuevo data frame, que es el 11, y ahí le hice heat 6. Y ahí me apareció, ¿eh? Nan, Nan con 100. Y por eso me da
de F11.6, 6,2. ¿Mm? Eso puede pasar, ¿ah? Eso puede pasar, porque algunas veces los datos vienen nulos. Aquí si le ponemos 2.6 me va a mostrar todos. Y miren lo que pasa aquí. Aquí lo quiero agrupar. No voy a sacar el NaN todavía, después lo saco. Pero quiero agrupar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me agrupó Juan con Juan? Diego con Diego. ¿Por qué no me agrupó? Las Porque hay mayúsculas. diferencia ¿Se escriben diferentes? Sí, claro. este tiene mayúscula y minúscula. ¿Sí? No, el 10 con Diego, claro, porque no, él no asume que Diego es Diego. Pero Juan y Juan son lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que como es un sistema, obviamente con Machine Learning, con inteligencia artificial, podríamos decir que Juan es igual a Juan, digamos. Pero como es un sistema, como es un data frame, él no entiende que Juan es igual que Juan. Y eso también pasa mucho. Obviamente acá tenemos 5 datos, nos vamos a dar cuenta, pero ¿qué pasa si tenemos 100.000 datos? No nos vamos a dar cuenta que no agrupó, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos todos los nombres str upper. ¿Y qué es lo que es upper? ¿Qué es lo que hace upper? Que aquí está lo que hace upper. Todos en mayúscula. Entonces, todo, o le colocamos lower, que es en minúscula. Pero todos en mayúscula o minúscula. Entonces acá volvemos a agrupar. Y ahora vemos que Juan lo agrupó. Con la suma, ¿cierto? Ahí sí lo agrupó, ¿cierto? Porque ahora dijo que Juan es igual al Juan y los dos en mayúscula. Pero Diego todavía no me dice que es igual a Diego, ¿cierto? Así que ese tenemos que resolverlo. Bueno, primero, nosotros queremos operar con el monto. Y el monto viene en string y viene en varias cosas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces nos aseguramos y ponemos monto tipo int. ¿Por qué lo digo? Porque el monto venía así, con este tipo. Entonces algunos son string y otros son enteros. Entonces, como sabemos que el monto es un número, entonces nos aseguramos y lo colocamos tipo entero, de inmediato. Y ahora colocamos la info del df11 y dice que nombres tiene 5 nos nulos y el monto tiene 6 y el nombre es object porque es string y el monto es entero. Ahora, a menos que haga alguna inteligencia artificial que tampoco creo que lo logre, porque, porque Diego quizás, Dieg no es Diego, quizás es otro nombre. Entonces, no necesariamente puede ser Diego Dieg. O a lo mejor se llama Dieg nomás. O a lo mejor está Dieguito o otro nombre más internacional, digamos. Entonces, la inteligencia artificial mm, podría decir si yo la entreno para que Diego es Diego, pero a lo mejor no estaría tan correcto tampoco, ¿ya? Entonces, cuando tenemos cosas así, ya tenemos que llegar casi a la manualidad y preguntarle a alguien, hey, finalmente cuando colocas Diego es porque es Diego, ¿cierto? Sí. Entonces lo que haces es los nombres, replace, que reemplazas esto por el nombre verdadero. Y le pones in place true para que lo, para que lo haga, ¿ya? Entonces ahora tenemos Pedro, Juan, Diego, Juan, Diego.
Y ahora si lo agrupamos, se agrupa correctamente. ¿Sí? Pero seguimos con el shape de 6.2. Porque ¿qué pasa? Si lo metemos a un Machine Learning, esto me va a decir que hay un dato NaN, que el dato NaN me va a molestar. Me va a decir, no puedes enviarme NaN, porque NaN significa, o null significa un dato que no está. Entonces tenemos que imputar la data. Pero acá decimos, no, no necesitamos imputarlo, lo vamos a borrar porque no sabemos de quiénes son esos 100. Nadie me dijo. Entonces, para borrarlo, hacemos el drop ONA del data frame, con el axis 0, que significa la fila, in place true. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que el shape ha cambiado y vemos que tenemos ya los que corresponden. ¿Sí? Drop ONA quiere decir que me va a borrar todos los NA o todos los null de las filas. Y axis 0 es fila. Significa fila. Axis 1 es columna. Axis 1, todos los null de la columna. Axis 0, todos los null de las filas. O sea, me borra la fila completa que tenga un null. Y axis 1 me borra la columna completa que tenga un null. Bueno, ahí colocamos el iloc. Digamos, el iloc 0 es Pedro, que es el primero. Df nombre punto iloc menos 1 aquí y todos los demás. Me sale Diego, etc. Y bueno, y aquí podemos hacer nombres igual Diego, monto y loc. Menos 1, 50. ¿Cuál es el monto de Diego? Del menos 1, que es del último hacia el primero, 50. Y aquí está la mediana que alguien me preguntó. Agrupamos por nombre, por monto y la mediana. ¿Sí? Y la mediana ya de los montos es... La mediana, recuerden que no es el promedio. La mediana, si tenemos un monto 1 y tenemos 10, la mediana siempre es 5. ¿Ya? Aunque tengamos aquí otro monto 2, otro monto 3, otro monto 7, otro monto 8, la mediana es la mitad de la red, no es el promedio. Bueno, acá en el anterior había una función que creaba esto, creaba 0 b 0, pero en el módulo no estaba la función, sino que decía esto, ¿ya? Ahora no lo vi, cambiaron un poquito el módulo y no está esa función. Por lo tanto, bueno, para que lo sepan esto, el def es para hacer una función. ¿Y cómo hago esta función para que me quede a 0 b 0 a 1 b 1? De esta forma. Concateno, string C por string I, hago unos for de la fila de la columna y creo un data frame con ellos. Y así me queda de esta forma. Y aquí le paso las columnas a B y le paso el indicador de 0 y 1. Esto es una función y así llamo a la función. Acuérdense que la función siempre me retorna un valor. Si fuera procedimiento, yo podría trabajarlo así nomás, ¿sí? Sin asignarle a nadie. Pero la función siempre usa el return, que retorna un valor. Y miren acá, tenemos otra componente que es la SNS, donde vamos a cargar un data frame, que es el Titanic, ¿ya? Aquí cargamos el data frame del Titanic, el dataset por un data frame. Y aquí tenemos la sobrevivencia, la clase, el sexo, el año. El patch me parece que son los padres, el sys no me acuerdo. El FARE es la facturación,
es cuánto pagaron por su boleto, dónde embarcaron, la clase, si son hombre o mujer, si es adulto o hombre, digamos. El deck es importante, que es la cabina. El embark tone es lo mismo que es de dónde embarcó. El deck en la cabina está importante, pero tiene muchos nulos, van a ver. Alive es lo mismo que Survivor, si sobrevivió o no. Y Alone es si va solo o va acompañado. Por ejemplo, ahí se puede hacer un fixture que es bastante complicado de saber. Por ejemplo, si es falso, es porque va acompañado y podemos suponer que la familia dormía cerca o dormía en el mismo camerino, ¿cierto? Entonces ahí podemos predecir algunas cosas. Bueno, y aquí hacemos lo mismo. Por ejemplo, sobrevivencia con respecto al año, en promedio. Los que no sobrevivieron, en promedio tenían 30 años, los que sobrevivieron, 28. El Titanic ahí para sacar el dato exacto, ahí para el log y para iLog también para sacar el dato exacto de la, la fila 1,3, fila 1, columna 3. Aquí la columna sobrevivencia, le vemos todas las columnas. Si hacemos titanic.tile, obtenemos los 7 últimos registros. Si hacemos punto sample, obtenemos aleatoriamente los registros, los 7 registros. Podemos hacerlo varias veces. Por ejemplo, aquí lo que me da es que ya sabemos que por acá hay nulos. ¿Sí? O sea, aquí te da la cantidad de valores. Esto para acá no es muy relevante, valores únicos. Después va a ser relevante, por ejemplo, aquí no está en el del Titanic cuando se carga en el juego de Kaggle, viene, por ejemplo, el ticket, el número de ticket. Entonces el número de ticket es 100% único. No, no tiene sentido, digo. Pero, por ejemplo, Fare, si ustedes ven, es 69% único casi. El Fare es muy único, porque el Fare es la facturación. Si bien hoy día se ve que no sé, pues tú en un asiento de avión pagas en económico un valor o dos o tres valores distintos, en business pagas otros tres valores distintos, son 6 valores. Pero acá en el Titanic pagaban, todos pagaron diferente. ¿Por qué? No sé, quizás porque algunos tenían más y otros tenían menos y, no sé, en ese tiempo se podía hacer eso, porque alguien no sabía lo que pagó el otro, hoy día sí sabes. Bueno, aquí podemos identificar los duplicados, que eso es importante identificar los duplicados, porque los duplicados para hacer un estudio hay que borrarlos, porque los duplicados te generan una tendencia errónea. ¿Ah? Y normalmente hay hartos datos duplicados. Por ejemplo, acá encontramos uno. Aquí sí vemos cuáles son los duplicados. ¿Sí? En realidad aquí te muestra cuáles no son los duplicados. Hay varios pero te muestra el ID. Y aquí podemos crear una tabla pivote. ¿Sí? Donde supervivencia va a ser nuestro pivote y el índice va a ser donde embarcamos y la columna va a ser las clases. Y le vamos a agregar las funciones min, máximo, la media, la mediana y la suma. Entonces aquí son los 3 puertos donde embarcamos. Min máximo no tiene sentido, pero el promedio, de acuerdo a la supervivencia, porque estamos viendo la supervivencia, entonces aquí decimos que sobrevivió un 50% de los queens. ¿Y dónde sobrevivieron más? Acá, en Chessbook. Para la primera clase, para la segunda clase 52 y para la tercera clase, mira,
¿Ven que acá sí la película tiene sentido? Excepto en esta que sobrevivió en los que subieron en Queenstown, sobrevivieron más los de la segunda clase, pero en todo la primera clase sobrevivió, segundo lugar la segunda clase y tercer lugar la tercera clase. O sea, ya nos está diciendo algo, ¿sí? Que es lo que nos dice la película, que en realidad estaban diciendo, no, que los de primera clase primero los votes, etcétera, etcétera. Entonces esto nos viene a ratificar eso. Aquí es donde podemos cortar los años y hacer una tabla pivot con los rangos de edades y de acuerdo también a dónde embarcamos. 0, 18, 35 y 80. Entonces, de 0 a 18 en Chelmsford, 18 a 35, 35 a 80. Esto es importante porque las edades tienen muchos valores acá en Titanic. Entonces, esto es importante porque te sirve para hacer rangos. Por ejemplo, estos rangos. A lo mejor no con Sherwood, a lo mejor vas a hacer rangos nomás. Pero te sirve una tabla para pivotear los rangos de supervivencia, por ejemplo. Entonces, miren, entre 0 y 18, miren la supervivencia. La segunda clase es alta, son altas la supervivencia. Después, entre 35 y 80, un poquito más baja. Acá no sobrevivió nadie. Bueno, acá no había nadie de 18, por eso dice Nan. En la primera y segunda clase de los Queenstown, de los que subieron en Queenstown. Y aquí habían de 35 a 80, pero no sobrevivió nadie. ¿Sí? Eso nos está entregando información, que eso es lo importante. Acá también hacemos una con más, digamos, para de acuerdo a las clases. La primera clase que subió en Chessburg, cuántos sobrevivieron, cuál es la media supervivencia, etcétera. Aquí hacemos más cositas. Para... Lo importante es que nos entreguen información. Si esto no nos entrega información, no lo hagan. Y aquí vamos a concatenar. Concatenamos otro data frame que estaba más arriba, que era Carmen, Luis, María, lo mismo que estaba arriba, mujer. Volvemos a ese data frame, volvemos a sacar la info, el nombre ponemos qué tipo STR, miramos los siglos y aquí ponemos capitalize, ¿ya? Capitalize nos deja con la primera letra en mayúscula. Eso es lo que nos hace. Por eso hice esta pequeña cosa para ver, para que vieran que la primera letra en mayúscula se hace con capitalize. Bueno, acá empezamos a trabajar con Titanic, a hacer sumas, a contar de dónde embarcamos, quién embarcó en cada clase, etcétera. Podemos hacer mucho. También vemos los duplicados, las columnas duplicados por sexo, digamos, que ahí casi todas, digamos. Y aquí podemos ver los nulos. Titanic, ¿cuáles son los nulos y el porcentaje de nulos? Por ejemplo, aquí sabemos que año tiene 177 nulos. Y DEC, que es la cabina, que es la más importante, tiene 688. Y embarque tiene 2. ¿Sí? El porcentaje de nulos que hicimos para año, que era interesante porque DEC es muy alto, es un 19%. Entonces la idea es que los imputemos. Y finalmente vemos cuántos sobrevivieron, 342, y cuántos no sobrevivieron, 549, que a mí me parece bastante balanceado dentro de todo. Es muy poco desbalanceado. ¿Sí? Entonces con eso sacamos los nulos. Con eso sacamos la cantidad de nulos. Y ahí sabemos que tenemos que imputar. Tenemos que imputar acá si es que podemos.
Imputamos acá o imputamos acá. Y bueno, y aquí con Matplotlib hay un pequeño gráfico que nos dice para los nulos. Es ahí poquito, esto es demasiado, casi todos, y esto también se puede imputar. Estos dos se imputan fácilmente. Aquí vemos las columnas, tenéis punto columna. Bueno, y aquí ploteamos, digamos, lo que queremos ver la supervivencia, que es lo mismo que dijimos. No sobrevivieron mucho más de lo que sobrevivieron. Aquí lo vemos en figura. Bueno, estos ya son gráficos, ya es parte del otro módulo, que son los gráficos, que aquí empezamos a plotear que, por ejemplo, ¿qué me interesa a mí? La sobrevivencia, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí empezamos por la clase. La primera clase, la sobrevivencia es azul. La primera clase vemos que sobrevivió más que los que no sobrevivieron. En cambio, la tercera clase vemos que más fallecieron que los que sobrevivieron, ¿sí? Y la clase 2 va, la segunda clase va parejito, ¿ya? Por ejemplo, esa información nos está entregando. O sea, estamos diciendo que la película puede ser muy real de lo que sucedió. Por el tema de clases, que la película veía mucho ese tema de clases. ¿Mm? Y que la primera clase, claro, fue la que más sobrevivió porque fue la que le pagó a algunos marineros para subir a los botes, etcétera. Entonces, aquí está diciendo que pasó, al parecer. Miren, en la supervivencia, sí, sobrevivieron más mujeres. Exactamente, sobrevivieron más mujeres y menos hombres. La mayoría de los hombres murieron. Sí, o sea, la película tiene razón. Bueno, estos son los acompañantes y los parts también, que no analizo mucho acá en este caso. Bueno, acá también es lo mismo. ¿Acaso hay hombre, mujer y niño? Miren, los niños son como bastante pareados entre los que sobrevivieron y no. Las mujeres sobrevivieron más y los hombres murieron menos. Entonces, pero los niños sobrevivieron más que fallecieron. Entonces, lo de mujeres y niños primero parece que era verdad. Adulto, hombre adulto falso, pues obviamente, bueno, si sabemos que las mujeres fueron las que sobrevivieron más, obviamente que sea hombre adulto falso va a sobrevivir más porque es mujer. El deck no te entrega nada porque es la cabina y te entrega un resultado raro acá, porque hay cabina A, B, C, D, pero como tiene tantos nulos, esto no es muy considerable, digamos. Y esto, si bien después cuando se analice en el Machine Learning es importante, pero a simple vista uno no ve qué tiene que ver que hayas embarcado en un puerto con que hayas fallecido o no, digamos, que te hayas salvado o no. No se entiende muy bien a simple vista. O sea, si tú me preguntas, yo no diría, no sé. Lo único que podría hacer es que embarcar en un puerto tenga que ver con la ubicación que tenía dentro de la cabina, con estos dos. Inclusive en Southampton fueron los que menos sobrevivieron, los que embarcaron ahí. En Chelmsford, parejo, y en Queenstown, que son los que menos embarcaron, son los que, o sea, está parejo, pero más fallecieron. El único en Chelmsford es el único que más sobrevivieron. Pero a simple vista no se ve cuál es la relación con sobrevivencia con haber embarcado en un puerto. Ya tendríamos que ver la segunda derivada, como les digo, de decir, mira, a lo mejor embarcaron ahí, por lo tanto ocuparon las cabinas que quedaban. No las cabinas que, no las cabinas que estaban a disposición, a lo mejor fue de esa forma, o sea,
El que embarcó primero vio la mejor cabina y se quedó ahí, y los que llegaron después, bueno, las que tanto en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier clase, las que encontraron libres nomás. Quizás por ahí va el tema, pero hay que darle una segunda derivada. Y esta es alive, si vivió o no, es lo mismo que sobrevivencia, así que quedan iguales. ¿Sí? Bueno, bueno, después ya vemos estos gráficos, pero esta es la idea que le entreguen información. Ven que nos ha entregado bastante información sobre lo que pasó. Incluso podemos hasta compararlo con la película, ¿ya? Podemos compararlo con la película diciendo que tenían razón. La película fue hecha en base a la historia. Por lo menos hasta acá los quiero dejar en el código. Por favor, ejecuten el código, es lo que quiero dejarles. Que lo ejecuten ustedes mismos y lleguen hasta acá. Después tenemos que explicar con los siguientes módulos, tenemos que empezar a explicar esto, que son los gráficos. Ven, acá están los boxplots. Y vamos a explicar ahí cómo generar estos gráficos, ¿sí? Que son gráficos de varios. Y acaso, por ejemplo, este gráfico a mí no me aporta nada de información. Puede ser muy bonito, pero acá no me aporta nada. ¿Ya? Este tampoco. Aunque yo lo hice contra Patch para que se notara algo de eso, no me aporta nada. Ya este me aporta un poco más. Este porque lo hice con Deck tampoco me aporta porque Deck tiene muchos datos nulos. Y bueno, y acá están los gráficos más de secuencia. Aquí después vamos a ver la matriz de correlación, etcétera. Y hay varios que vamos a mirar por qué y qué significa cada uno. ¿Sí? Así que eso es por hoy día. Yo creo que ya estarían bien para las dos APIs, digamos. Consultas. Listo. Yo creo la verdad es que ejecutando el código se van a dar cuenta y ese mismo código van a poder usarlo para las APIs. Sí, hay que practicar mucho. Y la idea es que este código ustedes lo vayan modificando. O sea, hay varias cosas ahí. Como ven, hay harto código, mucho más de lo que está ahí en el módulo. Entonces ustedes ven que modifiquen. Ah, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? A ver cómo me va con esto. Y esa es la idea, así que les venga así como dijéramos el ingenio de hacer cosas mejores. Y en una de esas, claro, nos comparten a todos en la clase, mira, yo hice esto y me quedó espectacular. Y con esto me dio la información necesaria. ¿Mm? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea, que el código, si bien lo tienen ahí, lo puedan ocupar, pero también lo modifiquen para que todo sea mejor. Eh, Base de datos, por ejemplo, acá yo les paso, o sea, los que están ahí son los datos del Titanic, por ejemplo, y el otro. Y lo otro que pueden ver, pueden conectarse a Kaggle. Inscríbanse en Kaggle, que es Kaggle, y ahí hay miles que es de Kaggle.com, y ahí hay miles de juegos y miles de datasets que ustedes pueden bajar. Se inscriben y pueden bajar cualquier dataset y lo cargan. Hay unos gratis, bueno, hay unos juegos que te piden ensayar y hacer machine learning para ganar puntos y ganar hasta plata, digamos. Hay cosas que te mandan, no sé, por $20.000 para el ganador. Pero eso tienes que hacer un machine learning. Pero primero bajen los que están gratis ahí
y los pueden empezar a cargar. Y ahí pueden empezar a entrenar y pueden, más que entrenar, ver los datos que tienen. Ahí hay muchos. Bueno, una pregunta. ¿Podemos realizar un cambio de tipo de variable con pandas? Una de las preguntas que está acá. ¿Qué dicen? ¿Podemos realizar un cambio de variables con pandas? Sí. ¿Y cuál es la función, digamos, que lo realiza? Muy bien, hasta ahí. Excelente. Bueno, lo que hemos revisado acá es la manipulación de datos con NumPy, con pandas, y revisamos en código, en ejecución de código, todo lo teórico. Y creo que, por lo visto, se ha aprendido bastante bien. Pero ahora hay que, como decimos algunos de los informáticos, meter las manos. Bueno, como conclusión de nuestra clase hemos repasado los dos primeros módulos, profundizando en NumPy y Panda, que nos provee funciones y métodos para el procesamiento de los datos. Y además, lo más importante que para este caso es necesario el código, digamos. Es necesario mucho meter en código. Así que bueno, les agradezco que hayan estado en esta clase. La próxima clase es Masterclass. Así que voy a tratar de estar atento y meterme todos los días por si hay consultas. La semana pasada lamentablemente no me pude meter todos los días al módulo. Y me voy a meter todos los días a ver si hay consulta en un momento del día y voy a tratar de responder. ¿Y alguna consulta más antes de cerrar? Kaggle se llama la página. Así, kaggle.com. Ahí la mandé de nuevo. Kaggle, con K. Ahí pueden empezar a bucear, tienen que inscribirse, ¿ya? Pero la inscripción es gratis, entonces se inscriben, empiezan a bucear y hay varios jueguitos ahí que pueden bajar un dataset y ahí ver lo que tienen, empezar a explorarlo. Bueno, pues, muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos estamos viendo en la próxima clase. La próxima clase es una masterclass y que en la subsiguiente semana nos vemos y respondemos las consultas de esa masterclass y lo que tengan dudas también. Muchas gracias. Hasta luego.